Una cálida brisa nocturna acariciaba el rostro de Emilia mientras se encontraba de pie en el balcón de un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su copa de vino, y sus ojos, cargados de un torbellino de emociones, observaban las luces titilantes de los edificios frente a ella. Habían pasado 15 años desde la última vez que vio a Mateo, y ahora, de manera inesperada y cruelmente irónica, el destino los había reunido en un congreso profesional. No debí venir, murmuró para sí misma, mientras un nudo se formaba en su garganta. Pero sabía que no era cierto. Una parte de ella había anhelado este momento, había deseado volver a verlo aunque fuera solo por un instante. El sonido de unos pasos acercándose rompió su trance. Emilia giró la cabeza y ahí estaba él, de pie en el umbral del balcón, con la misma sonrisa desarmante que había conquistado su corazón tantos años atrás. Mateo llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado, pero sus ojos, aquellos ojos castaños que siempre parecían escudriñar su alma, seguían siendo los mismos. «Hola, Emilia», dijo con una voz que mezclaba timidez y nostalgia. Ella sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Cómo era posible que una sola palabra pudiera desencadenar tantos recuerdos? Las noches bajo las estrellas, las risas compartidas, las promesas susurradas al oído. «Mateo», respondía al fin, esforzándose por mantener la compostura. «Ha pasado mucho tiempo». «Demasiado», contestó él, acercándose con cautela. «Nunca imaginé que te encontraría aquí». «Ni yo», admitió ella, mientras apartaba la mirada. «¿Cómo has estado?» «Bien, supongo. Ya sabes, la vida sigue. Me casé, tengo 2 hijos, trabajo demasiado». «¿Y tú?» Emilia tragó saliva. «Igual. Me casé también. Sin hijos, pero el trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo». Hubo un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. Ambos sabían que esas respuestas eran solo la superficie, una versión simplificada de vidas que se habían complicado y desviado desde aquella última vez que estuvieron juntos. «Nunca dejé de pensar en ti», confesó Mateo de repente, rompiendo la tensión. Emilia sintió que sus rodillas flaqueaban. «Mateo, no deberías decir eso». «¿Por qué no? Es la verdad». «Quizá no sea apropiado, pero es lo que siento. Siempre me pregunté cómo habría sido si no nos hubiéramos separado», terminó ella la frase, susurrando las palabras como si fueran un secreto prohibido. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de pasión reprimida y culpa que amenazaba con consumirlos. Ninguno de los dos mencionó a sus respectivas parejas. No era necesario. La presencia de un amor del pasado hacía que todo lo demás se desdibujara. Mateo dio un paso más hacia ella, acortando la distancia que los separaba. «Emilia, si te pido que pases esta noche conmigo, ¿qué dirías?» Ella cerró los ojos, intentando ignorar el latido acelerado de su corazón. Sabía que aquello era un error, un abismo peligroso, pero también sabía que no tenía la fuerza para resistirse. «No puedo», susurró, aunque sus palabras carecían de convicción. Mateo levantó una mano, acariciando suavemente su mejilla. El contacto electrizó su piel, despertando emociones que había enterrado durante años. «Solo una noche, Emilia. No tenemos que decirle a nadie. Solo tú y yo, como antes». Las horas siguientes se desarrollaron como un sueño febril. El murmullo de la ciudad quedó atrás mientras ambos se dejaban llevar por la pasión contenida. La habitación del hotel se convirtió en su refugio, un lugar fuera del tiempo donde los relojes parecían detenerse. Sus risas y susurros llenaron el aire, recordándoles cómo se sentía estar juntos, sin barreras ni responsabilidades. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rostros de ambos. Mateo la observaba dormir, memorizando cada curva de su rostro, cada detalle que había cambiado y cada cosa que seguía igual. Pero la realidad no tardó en golpear. Los teléfonos vibraban sobre la mesa, recordándoles las vidas que habían dejado fuera de esas 4 paredes. Emilia fue la primera en romper el silencio. «Esto no puede volver a pasar», dijo, aunque su tono estaba cargado de duda. «Lo sé», respondía Mateo, aunque sus ojos decían lo contrario. «Pero no puedo prometer que no voy a intentarlo». Ambos sabían que aquella noche no había sido el final. Había abierto una puerta que no podía cerrarse tan fácilmente.
La historia de Emilia y Mateo apenas comenzaba, y los secretos que habían compartido serían una carga que llevarían consigo, mientras intentaban navegar entre el amor que los unía y las vidas que habían construido por separado. Pasaron los días y los encuentros furtivos se convirtieron en rutina. Se encontraban en hoteles discretos, lejos de las miradas indiscretas de sus colegas y sus familias. Pero su pasión comenzó a mezclarse con una sensación de peligro, y un día, lo impensable ocurrió. Mateo, desesperado por conseguir dinero para mantener su doble vida, sugirió un plan arriesgado, un robo a una joyería. Emilia, inicialmente horrorizada por la idea, finalmente cedió bajo la presión de su amante y el deseo de mantener viva su relación clandestina. El plan era sencillo: entrar, tomar lo necesario y salir antes de que alguien se diera cuenta. La noche del robo, ambos se vistieron de negro, con máscaras que ocultaban sus rostros. Emilia sentía que su corazón iba a estallar mientras esperaban en el coche frente a la joyería. Mateo la miró y tomó su mano. «Confía en mí, todo saldrá bien», dijo, aunque sus propios nervios eran evidentes. Cuando entraron, el sonido de la alarma los tomó por sorpresa. Mateo intentó calmarla mientras tomaba un puñado de joyas, pero el caos ya estaba desatado. Salieron corriendo, pero la policía ya estaba en camino. No llegaron lejos antes de ser detenidos. Esa noche, en la fría sala de interrogatorios, Emilia y Mateo se miraron a través del cristal. Ambos sabían que habían llegado demasiado lejos. Sus vidas estaban destrozadas, y el precio de su amor prohibido ahora incluía su libertad. En prisión, separados por muros y rejas, escribían cartas llenas de arrepentimiento y nostalgia. La pasión que los había unido se convirtió en un recordatorio constante de cómo las decisiones impulsivas pueden cambiarlo todo. Pero incluso en medio de su caída, Emilia y Mateo no podían evitar preguntarse si, a pesar de todo, su amor había valido la pena. Siguiente historia de infidelidad. ¿Estás preparado para escucharla? El sonido del tintineo de las copas y las risas llenaba el salón principal de la casa de mi tía. Era una de esas reuniones familiares que ocurren pocas veces al año, donde todos los primos, tíos y abuelos se reunían bajo un mismo techo para compartir historias, anécdotas y, por supuesto, chismes. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Algo que apenas podía reconocer al principio, pero que pronto se convertiría en un torbellino de emociones incontrolables. Estaba en la cocina, ayudando a mi tía a servir las últimas bandejas de bocadillos, cuando entró Claudia, mi prima favorita. Llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su figura perfecta, y detrás de ella, casi como una sombra, venía él, Marcos. Su novio. No era la primera vez que lo veía, pero esta noche había algo en su presencia que me hizo estremecer. «Hola», dijo, mirándome directamente a los ojos mientras me ofrecía una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿Necesitan ayuda?» «Claro», respondí, intentando sonar casual mientras sentía un calor inexplicable subir por mi cuello. «Puedes llevar estas bandejas al salón». Mientras tomaba las bandejas, nuestras manos se rozaron por un instante, y fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era mi imaginación. Pero a medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que Marcos también me miraba más de lo necesario. Sus ojos buscaban los míos en cada oportunidad, y cada vez que hablábamos, su tono era cálido, casi cómplice. La primera vez que nos quedamos solos fue casi accidental. Había ido al jardín trasero para tomar un poco de aire fresco y alejarme del bullicio de la fiesta. Lo último que esperaba era encontrarlo allí, con una copa de vino en la mano y una sonrisa traviesa en el rostro. «Bonita noche, ¿no?», comentó, rompiendo el silencio. «Lo es», respondí, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando las estrellas. Pero entonces dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclándose con el aire nocturno. «No puedo dejar de mirarte esta noche», susurró, su voz apenas audible. Mi respiración se detuvo. Sabía que lo que estaba pasando era incorrecto, pero al mismo tiempo, no podía negar la atracción que sentía por él. Intenté decir algo, cualquier cosa que rompiera el hechizo, pero antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban sobre los míos. El beso fue breve, pero intenso. Cuando nos separamos,
Ambos parecíamos sorprendidos por lo que acababa de ocurrir. «Esto es un error», dije, aunque mi voz carecía de convicción. «Lo sé», respondía él, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche marcó el inicio de algo que nunca debió ocurrir. Lo que empezó como un beso robado pronto se convirtió en encuentros secretos, mensajes de texto a escondidas y excusas para vernos lejos de las miradas de Claudia y el resto de la familia. Cada vez que estaba con Marcos, me debatía entre el placer de sentirme deseada y la culpa que me carcomía por dentro. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra relación secreta se hizo más intensa. Nos encontrábamos en hoteles discretos, donde podíamos ser nosotros mismos sin miedo a ser descubiertos. Pero la culpa nunca desaparecía. Cada vez que veía a Claudia, sentía que mi corazón se rompía un poco más. Ella hablaba de Marcos con tanto amor y admiración que me preguntaba cómo había llegado a traicionarla de esa manera. Todo se desmoronó una tarde de verano. Estábamos en una reunión familiar en la casa de mis abuelos cuando Claudia encontró uno de los mensajes que Marcos me había enviado. El caos que siguió fue devastador. Gritos, acusaciones y llantos llenaron la casa mientras yo intentaba explicarme, aunque sabía que no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Claudia, herida y traicionada, me dijo que nunca podría perdonarme. Marcos intentó arreglar las cosas, pero era demasiado tarde. Nuestra relación secreta había destruido no solo su relación con Claudia, sino también mi lugar en la familia. Ahora, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar preguntarme cómo las cosas llegaron tan lejos. Perdí a mi prima, a mi confidente, y todo por un amor prohibido que nunca debió ocurrir. La culpa es un peso que llevo cada día, un recordatorio constante de las decisiones que tomé y de las personas que herí en el proceso. Pero también me pregunto si, en algún lugar de mi corazón, volvería a hacerlo todo de nuevo. Porque a pesar del dolor, a pesar de las consecuencias, no puedo negar que, por un breve momento, Marcos me hizo sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Siguiente historia de infidelidad. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas llenaba el apartamento de un ruido constante y relajante. Laura se encontraba sentada en el sillón de la sala, con una copa de vino en la mano, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal. Era una noche cualquiera, o al menos eso quería creer. Pero algo dentro de ella no dejaba de recordarle que, en unas pocas horas, cruzaría una línea que había jurado nunca cruzar. Todo había comenzado de manera inocente, o al menos eso se había dicho a sí misma. Jaime, su colega en el trabajo, siempre había sido amable con ella. Era de esos hombres que podían iluminar una habitación con su sonrisa, y su carisma natural hacía que todos quisieran estar cerca de él. Laura había disfrutado de sus bromas y de las conversaciones durante las pausas para el café, pero nunca había pensado en él de una manera que no fuera profesional. Hasta aquella noche. Había sido una cena de trabajo, un evento informal para celebrar el cierre de un importante proyecto. El restaurante era acogedor, con luces tenues y una atmósfera íntima que invitaba a la confidencia. Jaime se sentó junto a ella, y durante toda la noche, sus comentarios y gestos parecían dirigidos exclusivamente a ella. Cuando sus manos se rozaron al mismo tiempo que ambos alcanzaban una botella de vino, algo cambió. Fue un toque breve, casi accidental, pero la electricidad que Laura sintió recorrió todo su cuerpo. A partir de ese momento, algo se deslizó entre ellos. Las conversaciones se volvieron más personales. Los mensajes de texto que antes eran puramente laborales comenzaron a incluir bromas y cumplidos. Jaime era divertido, atento, y hacía que Laura se sintiera vista de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Su matrimonio con Daniel, aunque estable, había caído en la rutina. Las conversaciones en casa giraban en torno a las cuentas por pagar y las tareas domésticas. Con Jaime, en cambio, todo parecía nuevo, emocionante. La primera vez que Jaime propuso que se encontraran fuera del trabajo, Laura dudó. Sabía que no era correcto. Tenía un esposo que confiaba en ella y una vida que, aunque no perfecta, había construido con esfuerzo. Pero la tentación era fuerte, y la necesidad de sentirse deseada y apreciada era aún más poderosa. Así que, una tarde, aceptó. Se encontraron en una cafetería discreta en un barrio alejado de la oficina. Laura llegó nerviosa, con el corazón acelerado, pero Jaime la recibió con una sonrisa cálida que la hizo relajarse de inmediato. Hablaron durante horas,
sobre sus sueños, sus miedos y las cosas que habían dejado de lado en sus vidas por cumplir con las expectativas de los demás. Jaime era comprensivo y atento, y Laura se dio cuenta de que no quería que esa tarde terminara. El siguiente paso fue inevitable. Unos días después, Jaime la invitó a su apartamento. Laura sabía lo que significaba aceptar, pero también sabía que no podía resistirse. Esa noche, mientras se miraban en el sofá, con la ciudad extendiéndose más allá de las ventanas, todo lo que había estado reprimiendo salió a la superficie. Sus labios se encontraron, primero con timidez, luego con una pasión que había estado contenida durante semanas. Los encuentros continuaron, cada vez más frecuentes y más intensos. Laura se encontraba inventando excusas para salir de casa, buscando cualquier oportunidad para estar con Jaime. Pero con cada momento robado, también crecía la culpa. No era solo el miedo a ser descubierta, era la conciencia de que estaba traicionando a Daniel, un hombre que la había amado y apoyado durante tantos años. El conflicto interno de Laura alcanzó su punto culminante una noche, cuando Daniel encontró uno de los mensajes de Jaime en su teléfono. Fue un mensaje breve, pero suficiente para revelar lo que estaba sucediendo. Daniel no gritó ni hizo una escena. En cambio, le hizo una única pregunta que la dejó sin palabras. ¿Por qué? Laura no pudo responder. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Daniel estaba herido, pero dispuesto a intentar salvar su matrimonio. Laura, por su parte, se encontraba dividida entre la culpa y el deseo. Sabía que amaba a Daniel, pero también sabía que lo que sentía por Jaime era real. Al final, Laura tuvo que tomar una decisión. Decidió terminar su aventura con Jaime, sabiendo que, aunque había traicionado a su esposo, todavía había algo que valía la pena salvar. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Jaime, aunque comprensivo, también estaba dolido. Ambos sabían que lo que habían compartido nunca podría ser algo más que un recuerdo. Ahora, meses después, Laura trabaja cada día para reconstruir su matrimonio. Sabe que nunca podrá borrar lo que hizo, pero también sabe que puede aprender de sus errores. La experiencia la ha cambiado, para bien o para mal, y la ha obligado a enfrentar partes de sí misma que había ignorado durante mucho tiempo. Aunque el camino hacia la redención es largo, Laura está dispuesta a recorrerlo, un paso a la vez.